Muy buenos días a todos. En primer lugar, queremos, como consecuencia de lo que ocurrió ayer en la Comisión de Estudios sobre los fondos europeos, queremos manifestar nuestra sorpresa, la sorpresa del Grupo Parlamentario Popular por lo que hizo Vox. Porque tras aprobar, mejor dicho, tras impedir la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que permitía mejorar los servicios públicos y, por ejemplo, y especialmente la sanidad en más de 1.000 millones de euros, pues Vox y la señora Monasterio lo han vuelto a hacer. Vox ya salvó al señor Sánchez con la aprobación del decreto de fondos europeos y ahora salva a Sánchez impidiendo que esta Cámara pueda aprobar un informe demoledor sobre la chapuza que es la gestión de fondos europeos por parte del Gobierno de la Nación. Y nos sorprende porque da la sensación de que Vox se está haciendo corresponsable de esa gestión de fondos europeos. Hombre, puede tener cierta lógica que quien permitió aprobar el decreto de fondos europeos y que por lo tanto establecía la arbitrariedad, la opacidad en la gestión de esos fondos, pues ahora no quiera admitir que se aprueben informes que critiquen precisamente esa manera de gestionar, ¿no? Pero es sorprendente porque vuelven a salvar a Pedro Sánchez, porque este era un documento el que presentó el Grupo Parlamentario Popular de 34 páginas en el que se hacía un análisis exhaustivo de lo que era la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de la Nación, de cómo se había establecido los criterios de reparto y cómo se estaba gestionando en el día a día. Y por lo tanto, coincidiendo con lo que precisamente ha dicho el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, el señor Enrique de Luna, demostrar que ha sido una ocasión perdida. Por lo tanto, lo que no entendemos es que, coincidiendo en que es una ocasión perdida, voten en contra. Salvo que, y tendrán que explicárselo desde luego a sus votantes, que desde luego no entenderán, cuál es el motivo y la causa por la cual siempre que se habla de fondos europeos, Vox salva al señor Sánchez. Y en segundo lugar, queremos también expresarle que ayer por la mañana el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a modificar de manera urgente la ley solo sí es sí. Evidentemente, parece que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso por la tarde ya dio un paso en ese sentido, pero desde luego es seguro y es indudable que estamos ante una gran chapuza. Y además es incomprensible que el Gobierno esté inmerso en una batalla entre sus dos integrantes, Partido Socialista y Podemos, cuando ambos grupos parlamentarios y ambos partidos son corresponsables de lo que ha pasado con la excarcelación y la rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales. Porque hay que recordar que, con independencia de que ahora salga la ministra de Justicia diciendo que no es normal que un abuso o una agresión sexual tenga menos condena que un robo, que esa ministra estaba en el ministerio cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados. Esto entró en vigor hace 3 meses. Y entró en vigor porque el Partido Socialista, Podemos y todos sus socios votaron a favor. Y sabían y conocían los informes que había del Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones en las que se ponía de manifiesto que esto iba a suceder. Y por lo tanto ahora vienen a rasgarse las vestiduras. Y lo que es incomprensible también es que después de haber transcurrido 3 meses desde entonces, después de que han transcurrido 2 meses desde que el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley precisamente para revertir los efectos de esta ley, el Partido Socialista haya tardado tanto tiempo. Porque hay una cosa que tenemos muy clara. El efecto de esta ley es irreversible. Esto ya no tiene solución. Todos los abusadores sexuales, todos los pederastas, todos los violadores, que en estos momentos ya han sido condenados y que están en condiciones de que se le aplique el régimen más favorable, por mucho que se cambie la ley, van a tener este beneficio. Por lo tanto, estas 400 personas que hasta el momento se han visto beneficiadas seguirá subiendo, probablemente. Pero evidentemente, desde el primer momento, era lógico reaccionar para que
los violadores, los que cometiesen abusos sexuales, no se beneficiaran también de esa ley a partir de la entrada en vigor de esta norma, ¿no? Y por lo tanto creo que es evidente que aquí se ha cometido un profundo error por parte del Gobierno de la Nación, del señor Sánchez, de Podemos y del Partido Socialista. Y ahora simplemente se tiran los trastos a la cabeza porque ven que desde el punto de vista de opinión pública se le está volviendo en contra. Lo triste es que hayan tenido que esperar 3 meses para darse cuenta de lo que era una chapuza desde el minuto 1. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Buenos días. Quería formularle varias preguntas. Ya ha hablado usted sobre la ley del sí es sí, pero me gustaría saber qué pasa con la Agencia de Ciberseguridad. Estaba ahora mismo reprochando a Vox su votación al final de la comisión de estudios. El portavoz de Vox, el portavoz adjunto de Vox, a la hora de justificar esta votación, ha dicho una cosa que a mí me ha sorprendido bastante. Se ha fijado directamente en la gestión de fondos que se están haciendo desde la CEIN. Dice que han firmado ustedes un convenio con CEIN con muchas sombras y partidas enormes de viaje que no tienen ningún sentido. Esas han sido sus palabras literales. Y también me gustaría saber, volviendo al tema de la Agencia de Ciberseguridad, ¿qué van a hacer ustedes? Porque con 4 enmiendas de devolución parece que esto no tiene muchas posibilidades de seguir adelante. Mire, Vox en muchas ocasiones busca excusas para justificar lo que es injustificable. Pasó con los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Como todos ustedes saben, y hay que recordar una y otra vez, presentaron sus enmiendas fuera de plazo y mal. Y en vez de reconocer un error, decidieron que la huida hacia adelante era lo mejor, votaron en contra y pretenden culpar a otros de lo que son sus propios errores. En este caso, en relación con los fondos europeos y el dictamen de la Comisión de Estudio, lo primero que les pido es que se lean nuestro documento de 34 páginas y que se lean también el que ha presentado Vox, porque, sinceramente, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede decir que el Gobierno de Sánchez lo ha hecho mal, no se puede decir que tal y como se están gestionando los fondos europeos y tal como se diseñaron por parte del Gobierno de España, como ha dicho el portavoz, es una oportunidad perdida, no decir nada en ese dictamen que yo recuerde respecto a la CEIM y después votar en contra del dictamen del Grupo Parlamentario Popular, que lo que hace es precisamente confirmar lo que han puesto de manifiesto todas aquellas personas independientes que han pasado por la comisión. Es decir, poner de manifiesto, en primer lugar, que ya el mecanismo diseñado desde el inicio era una chapuza, que lo único que hacía era promover la opacidad y la arbitrariedad. Yo, evidentemente, entiendo que a Vox esto no le interese hablar, porque ellos permitieron que se aprobara este mecanismo de gestión de los fondos europeos, pero que después la gestión del día a día es peor. Entonces, lo que no se entiende es que se diga que los fondos europeos no están llegando a las empresas, al tejido productivo, pero después no apoyes un dictamen que precisamente lo que dice nuestro texto es criticar la gestión de los fondos europeos y el diseño de cómo se han repartido y cuáles eran las materias en las que había que gastar, precisamente porque estamos diciendo que no llega al tejido productivo. Es decir, yo creo que están sinceramente en una estrategia en la que no hay una cabeza de verdad en la que establezca un criterio razonable a la hora de tomar decisiones. Y respecto a la ley de ciberseguridad, la Agencia de Ciberseguridad, 2 cosas. En primer lugar, es fundamental, teniendo en cuenta el tiempo en el que vivimos, que las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas tengan un instrumento que les permita hacer frente a los retos que existen en esta materia. Y lo hemos visto desde hace varios años hacia hoy. No entendemos el motivo por el cual se presentan estas enmiendas a la totalidad. Creo que probablemente esta misma agencia, al inicio de la legislatura, hubiese tenido un resultado diferente. Y creo que esto tiene que ver probablemente simplemente con intereses electoralistas. Vox dice, por ejemplo, que está en contra porque considera que crear un instrumento ad hoc de ciberseguridad no es lo más apropiado. Bueno, en Andalucía se creó el Centro de Ciberseguridad, que va a tener un presupuesto de 20 millones de euros, y Vox lo ha apoyado. La Agencia de Ciberseguridad de Madrid va a tener un presupuesto de unos 12 millones de euros, y aquí consideran que no es necesario.
bueno, pues un partido de dimensión y de supuesta coherencia nacional debería poner en orden también estos criterios, ¿no? Y en relación a otros grupos parlamentarios, decir que, hombre, creo que sobre todo con el Partido Socialista, que tiene la responsabilidad de gobierno de España y que por lo tanto es consciente en el día a día de lo que suponen los retos de ciberseguridad, yo creo que podremos llegar a alguna solución para que esta norma siga adelante. Porque de verdad, esta norma no tiene ningún contenido político, ninguna polémica que pueda generar discrepancias ideológicas, ni siquiera respecto a diseño, más allá de 2 o 3 matices que desde luego se podían haber resuelto a través de una enmienda parcial o a cualquier otro instrumento al cual podamos recurrir con posterioridad. Perdone, se me había olvidado otro asunto, el tema de las listas de espera quirúrgicas. Se ha reducido en la Comunidad de Madrid a pesar de estos datos. Desde la oposición se insiste en que las listas de espera en la Comunidad de Madrid son altísimas y que ha crecido mucho durante los 4 años de gobierno de la señora Ayuso. La oposición tiene la fea costumbre de decir siempre medias verdades, que es la peor de las mentiras. Las listas de espera de la Comunidad de Madrid, junto a las del País Vasco, son las que tienen menor tiempo de demora de toda España. En estos momentos, como se ha publicado recientemente, hemos vuelto a mejorar ese indicador y en estos momentos estamos en 63 días, si no recuerdo mal, como índice general. Pero lo que no dice la oposición cuando dice, hombre, es que estamos peor que en el año 2019, es que ese es un fenómeno generalizado en todas y cada una de las comunidades autónomas. Si uno analiza los datos de junio del año 2019, datos oficiales del Ministerio de Sanidad, podrá ver que mientras que, por ejemplo, en Aragón, donde no hay huelga y movilizaciones, en estos momentos tienen un periodo de 120 días de demora, en junio del 2019 eran 83. Es decir, 37 días más. En Asturias tenían 74 y ahora tienen 82. En Baleares hoy tienen 105 días de demora y entonces tenían 67. En Canarias tenían 89 y ahora tienen 107. En Cantabria tenían 76 días de demora y hoy tienen 100. Igual que en Cataluña, que entonces tenían unos 115 o 119 días de demora y ahora tienen 121. O el País Vasco, que entonces tenía 46 días de demora, en estos momentos tiene 56. O La Rioja, donde gobierna también el Partido Socialista, que en junio del año 2019 tenía 48 días de demora y en estos momentos tiene 97. Es decir, todas y cada una de las comunidades autónomas, especialmente las que gobierna el Partido Socialista, tienen unos tiempos de demora que están entre 15 y 30 o 60 días peores que los de la Comunidad de Madrid. Todas. Y todas han empeorado, aunque nosotros sí estamos mejorando. Y esto es lógico. Cuando hemos tenido el año 2020, el año 2021, la pandemia del COVID y por lo tanto lo que se produjo fue un parón de asistencia y de intervenciones quirúrgicas en todas las comunidades autónomas porque no se podían llevar a cabo, esa lista de espera lógicamente se va acumulando, crece el tiempo de demora como consecuencia de la pandemia. En cuanto a la pandemia y los efectos de la pandemia desaparecen y se vuelve a una gestión, digamos, normal de la sanidad, se produce el efecto contrario, se intenta volver a la normalidad. Y esto es lo que sucede en la Comunidad de Madrid y ha sucedido en todas. La diferencia es que nosotros tenemos en estos momentos una lista de espera, un tiempo de demora, que es la mitad de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista y la izquierda. Por lo tanto, yo recomiendo a Más Madrid, al Partido Socialista, a Podemos, que el próximo domingo, pues que vayan con estos datos, que los expliquen claramente para dar las suficientes razones por qué en todas las comunidades autónomas donde los datos de tiempo de lista de espera, las ratios de personas en espera por cada 100.000 habitantes, que Madrid es la región que menos personas tiene en espera respecto a su población, por qué cuando nuestros presupuestos son de los que más han crecido de todas las comunidades autónomas, por qué tenemos un ratio de
de profesionales sanitarios por encima de la media de España. Aquí hay huelga, aquí hay movilizaciones, pero en el resto de las comunidades autónomas no. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar, ayer mismo Mónica García anunció una nueva medida a base de impuestos a grandes superficies, todo esto para conseguir incrementar el cheque que propuso Sánchez para ayudas a familias de 100 a 200 euros. ¿Qué consecuencias cree que podría tener esto o cuál es la posición de su partido? Gracias. Dos cosas en primer lugar. Cuando un partido de izquierda propone complementar una iniciativa y una medida que ha aprobado el Gobierno de España, yo creo que debería decir claramente que piensa que es que la medida del Gobierno de España no sirve para nada. Porque si el Gobierno de España aprueba medidas que después tenemos que complementar y mejorar las comunidades autónomas, es que lo que hace el Gobierno del señor Sánchez no sirve para nada. Y en segundo lugar, hombre, que eso lo tengamos que arreglar encima subiendo impuestos con la demagogia respecto a las grandes superficies, pues es enormemente populista y además contraproducente para el conjunto de la economía. Nosotros no compartimos en ningún caso la subida de impuestos y menos cuando se utiliza de esa manera, que se utiliza simplemente para castigar y lanzar mensajes de señalamiento a determinadas personas o entidades y no para de verdad crear un sistema tributario razonable y lógico que de verdad funcione para generar riqueza por un lado y generar recursos suficientes por otro. Buenos días, portavoz. En primer lugar, le quería preguntar por la situación de su candidato a la alcaldía de Móstoles, del señor Manuel Bautista. Parece ser que el ayuntamiento ha abierto algún tipo de investigación para ver si se ha empadronado de forma supuestamente fraudulenta en la localidad. Así que sobre este motivo quería hacer dos preguntas. En primer lugar, si el señor Manuel Bautista residente en la localidad de Móstoles de forma habitual. Y en segundo lugar, ¿qué le parece este tipo de investigaciones o polémicas que se han visto además recientemente en otros casos como el que protagonizó la señora candidata de Vox en Andalucía en las últimas autonómicas? Sabemos que es perfectamente legal presentar un candidato de otra localidad, otra cosa es pues que sea honesto, no presentarte como local en unas elecciones o como residente en un municipio cuando en realidad no lo eres. Me gustaría algún tipo de reflexión sobre ese tema también. Y sobre la manifestación del domingo, no sé si considera usted que dada la mejoría en las cifras de listas de espera, si la izquierda se queda sin motivos para salir a la calle el domingo, si cree que está justificado el salir a la calle este fin de semana. Gracias. Empiezo por la segunda pregunta. Desde nuestro punto de vista no existe ningún motivo para salir a la calle excepto los intereses políticos. Y de hecho solo hay que repasar la lista de convocantes para ver que hay más entidades políticas que sanitarias, pero con diferencia. Y evidentemente lo que hay detrás es simplemente una intencionalidad política. Y si uno analiza los datos con un mínimo de rigor y de seriedad y de objetividad respecto a lo que es la realidad de la sanidad madrileña, de lo que son las condiciones que ha puesto encima de la mesa la Consejería para solucionar y atender las demandas que se plantearon respecto a la atención primaria, y se ve cuáles son las que se han ofrecido en comunidades autónomas como Aragón, como Extremadura, y se han aceptado sin ningún tipo de problema por parte de los sindicatos, es evidente que hay una intencionalidad política. Y tengo que recordar una vez más el famoso audio en el que pudimos escuchar como alguien que supuestamente pertenecía al comité de huelga dejó muy claro que ni un paso atrás y que había que llegar hasta las próximas elecciones. Por lo tanto, es evidente. Respecto a Móstoles, dos cosas. En primer lugar, no entiendo la polémica. Bueno, sí la entiendo. El Partido Socialista de Móstoles está muy nervioso. Y está muy nervioso porque, evidentemente, los ciudadanos de Móstoles son conscientes de que hay una alcaldesa que ha hecho, desgraciadamente, popular a un municipio como Móstoles, pues por su política de contratación de personal, en la que el enchufismo de personas afines al partido y familiares es lo que está de moda, y por otro lado, pues una política de condonación de deudas tributarias, pues de manera sospechosa, que está investigada por la justicia. Y claro, como ven un riesgo ante un magnífico candidato del Partido Popular, pues tienen que generar polémicas artificiales que no llevan a ningún sitio, por varios motivos. En primer lugar, porque la legislación no exige que nadie esté empadronado en ningún municipio para presentarse como candidato a concejal o alcalde.
Yo me podría presentar por el Goibar y no tengo ningún problema, viviendo en Madrid. Pero sorprende que la izquierda monte estos numeritos, porque me parece que hay una señora que se llama Reyes Maroto, que es ministra de Industria, que es de Valladolid, vive en Alcorcón y se presenta por el Ayuntamiento de Madrid. Eso no hay que discutirlo. Por cierto, la gran diferencia entre el señor Bautista y la señora Maroto es que el señor Bautista es de Móstoles de toda la vida. Sus padres viven en Móstoles, sus suegros viven en Móstoles. Y el señor Bautista está empadronado en Móstoles y vive en Móstoles. Y conoce Móstoles. La señora Maroto no es de Madrid, se va a presentar por Madrid, pero no sabe que hay 21 distritos y no 25 y que el bonobús no existe desde hace un montón de años. Esa es la gran diferencia. Hola, ¿qué tal? Le quería formular dos preguntas. En primer lugar, volviendo al tema de la lista de espera, la portavoz de Más Madrid ha hablado de trampeo a la hora de presentar esos resultados. Quería saber su opinión. Y, por otro lado, también en torno a las enmiendas a la totalidad de la Agencia de Ciberseguridad, parece ser que los grupos de la izquierda están dispuestos a votar la enmienda de Vox, con lo cual sumarían mayoría. ¿Intentarán ustedes pedirle a Vox, como ha hecho alguna otra vez, en alguna otra ocasión, que retire su enmienda a la totalidad? Gracias. Mira, respecto a las listas de espera, yo tengo que recordar que quien hace trampas estadísticas en este país es el Gobierno de España. Quien se ha empeñado en cambiar una y otra vez a quienes son responsables de determinadas instituciones como el INE o el CIS es Pedro Sánchez, sencillamente para amoldar los datos a sus necesidades. Pero en este caso, el de las listas de espera, todas las comunidades autónomas realizan la contabilización de acuerdo a un decreto del año 2003. Y quien recoge los datos, los analiza, los contrasta y los hace públicos después, 2 veces al año, es el Ministerio de Sanidad. Y yo los datos que pongo encima de la mesa son los que publica oficialmente el Ministerio de Sanidad. Si ellos quieren poner en duda hasta estos datos, pues que Más Madrid haga lo que considere oportuno. Yo entiendo que no quiera hacer público realidades estadísticas y de gestión como estas, porque claro, lógicamente, reconocer que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma en la que los pacientes tienen que esperar menos para ser operado, junto al País Vasco, yo creo que a la izquierda no le interesa. Decir que la Comunidad de Madrid es la región que tiene menor número de personas en lista de espera en relación a su población, a la izquierda no le interesa. Y cuando se dice y se hace público, lógicamente tiene que buscar la fórmula de descalificarlo, ¿no? Pero bueno, creo que al final la inmensa mayoría de los madrileños son conscientes de estos datos. Y cuando vemos las encuestas de satisfacción de todos los usuarios de la sanidad pública, pues dan un notable muy alto. Bueno, quería recuperar la pregunta de la Agencia de Ciberseguridad, que se le ha quedado pendiente al compañero, y sobre eso quería añadir también que si prosperara precisamente alguna enmienda a la totalidad, si esto complica ya los tiempos, la devolución al Gobierno del texto complica ya los tiempos para volver a aprobar, a volver a traer aquí esta iniciativa. Y luego yo le quería preguntar sobre una iniciativa que ha planteado la portavoz de Unidas Podemos, de una prohibición, todavía no tenía muy claro cómo la iban a desarrollar, pero una prohibición de compra de vivienda a los ciudadanos extranjeros en la Comunidad de Madrid, que va un poco contra el espíritu que plantea el Gobierno. La portavoz planteaba que de alguna forma esta iniciativa del Gobierno hace un agravio comparativo entre el ciudadano extranjero que quiere comprar vivienda y el residente madrileño que quiere comprar vivienda y no va a tener una desgravación en el IRPF. Quería preguntarle qué opinión le merece esto al respecto. Gracias. Nosotros no vamos a pedirle a Vox nada respecto a la ley de ciberseguridad, como tampoco se lo pedimos expresamente respecto a cualquier otra iniciativa. Cuando hay enmiendas presentadas adecuadamente en tiempo y forma, las negociamos porque hay algo que negociar, pero cuando en este caso de lo que se trata es de una enmienda a la totalidad, pues poco parece que se pueda hacer, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, pues ya veremos qué es lo que ocurre pasado mañana con la ley de ciberseguridad, que evidentemente, si se aprobase alguna enmienda a la totalidad,
y el texto decayese, pues no habría tiempo para poder aprobarlo en lo que queda de legislatura. Eso es evidente. Y respecto a estas ocurrencias que se le ocurre a la izquierda de vez en cuando en la Comunidad de Madrid o en España, pues decir que no nos sorprenden. Ellos están siempre buscando la manera de generar impuestos, más impuestos, de prohibir y dificultar que la gente pueda hacer lo que considere oportuno con su esfuerzo, con su patrimonio y con su dinero y con sus viviendas, ¿no? Y nosotros, además, creo que probablemente no tuviésemos la más mínima capacidad y competencia para prohibir la compraventa de personas ni nacionales ni extranjeras. Es decir, nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no? Por lo tanto, me parece un debate absurdo. Es decir, no compartiría la medida a nivel país, me parece que es un error, me parece que España además es un país que necesita y requiere de la inversión extranjera, de apoyo de mucho capital extranjero para poder llevar a cabo muchas inversiones y para seguir el progreso de este país, porque tengo que recordar que somos un país fundamentalmente endeudado y por lo tanto un país endeudado necesita de fondos adicionales para poder financiar todas las inversiones que son necesarias para seguir progresando, y después porque sinceramente no entendemos esa obsesión con prohibir, ¿no? Y creo que además los agravios los generan ellos, es decir, quienes miran la sociedad compartimentando, colectivizando y etiquetando a la gente como si fuesen parte de un grupo, de una categoría, es la izquierda. Es decir, nosotros generamos impuestos para la generalidad de los ciudadanos, individualmente considerados. Y por lo tanto, nosotros no establecemos categorías con carácter general. Otra cosa es que como consecuencia del ataque que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid con ese impuesto inconstitucional, claramente inconstitucional, que supone atacar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid y que supone una doble imposición sobre un tributo que ya existe, como es el de patrimonio, pues nosotros tengamos que reaccionar de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es muy importante que cuando se hagan ciertas reflexiones se tenga una visión global de todo, porque si no, estaríamos simplemente desviando la atención sobre la realidad de las cosas, simplemente para justificar determinadas medidas que, vistas de manera individual, podrían tener un sentido, pero claro, siempre y cuando uno se abstraiga del contexto. ¿Qué tal? Buenas. Le quería preguntar por Vox nuevamente. Hemos conocido esa iniciativa que planteaba el portavoz Íñigo Enríquez sobre la modificación de 2 artículos de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Ustedes han dicho varias veces que están en contra de derogar esa ley, pero que se abren a posibles modificaciones. Esta en concreto habla del deporte y de prohibir que mujeres trans participen en competiciones deportivas. No sé qué le parece. Mire, como toda propuesta que tiene un carácter legal y legislativo, lo primero que hay que hacer, y yo siempre es lo primero que hago, es analizar desde el punto de vista jurídico la viabilidad de la propuesta. Y por lo tanto, hasta que nosotros no analicemos la viabilidad de la propuesta, no daremos una respuesta. Porque evidentemente la voluntad pues, puede ir en una dirección y las posibilidades competenciales o jurídicas pueden ir por otro. Nosotros tenemos dudas de que una comunidad autónoma pueda prohibir determinado tipo de cosas. Y por lo tanto habrá que analizarlo con mucho detalle para ver cómo se establece, qué es lo que se pide exactamente y cómo se regula. Pero ustedes, en principio, con esta propuesta encima de la mesa, si se ajusta al marco legal, ¿les parece bien? ¿Les parece mal? El problema de esto es que generar categorías absolutas es complicado porque, claro, habría que ver circunstancias, elementos, deportes, características para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Y sinceramente, me parece a mí que en estos momentos tampoco creo que sea una polémica que esté inundando la sociedad madrileña en estos momentos. Por lo tanto, creo que tenemos tiempo suficiente para analizarlo con calma, con detenimiento, para no cometer los mismos errores que comete el Gobierno de España cuando aprueba normas que presenta deprisa y corriendo, como la ley del solo sí es sí, o cuando presenta la creación de impuestos a través de enmiendas que después, lógicamente, terminan en el Tribunal Constitucional.